En este video veremos lo que es la tabla de distribución de frecuencias y aprenderemos a distinguir sus partes y a realizar una tabla de distribución. Ahí se van a dar cuenta cuál es. Primero tenemos que saber qué es lo que es una distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias son formas ordenadas de organizar y almacenar información de una muestra, que permiten clasificar las observaciones y cuantificarlas. Generalmente usamos una tabla. Ocupan la parte central y más importante de una tabla estadística, en la que se distingue un título y una fuente. Básicamente sería algo así, donde acá arriba, ¿cierto?, va el título. Generalmente va la fuente o de donde se sacó la información abajo de las tablas, y la distribución o la tabla en sí va aquí al medio. Veamos algunos tipos de ejemplos. Acá tenemos como título la composición de población indígena chilena por sexo e índice de masculinidad, datos que se obtuvieron en el año 2002. Y la fuente, como ustedes ven, aparece acá abajo, es el Instituto Nacional de Estadística, .cl, la página. Y la tabla de distribución en sí está aquí al medio, grande, con todos sus datos. Está la primera columna hacia abajo con los tipos de etnia, el total de ambos sexos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres de cada etnia, y la proporción de mujeres y el índice de masculinidad. ¿Ya? Estos datos, como dice acá abajo, los encuentran en el Instituto Nacional de Estadística, que es una página que es muy útil porque podemos encontrar, por ejemplo, información acerca de muchas cosas. Eh, por ejemplo, de agraria, tipos de cultivo, porcentajes, estadísticas de siembra, de cosecha, etcétera. ¿Ya? Es una página muy interesante, les invito a que la revisen. ¿Qué elementos tiene que tener la distribución de frecuencias? Primero, necesitamos saber qué es lo que queremos informar o acerca de qué es nuestro estudio. ¿Ya? Después tenemos que tener un criterio para clasificar la información. ¿Qué tipo de información vamos a exponer en estas tablas? ¿Dónde se registra la información? El lugar. ¿Y cuándo se registró la información? Ahí debería decir información, me quedó mal escrito. El cuándo se refiere al día, el año, el mes, la hora, los minutos incluso, dependiendo el tipo de información que tenemos al respecto de lo que queremos presentar. Por ejemplo, en esta foto tenemos un título que corresponde a los pesos de los trabajadores de un turno nocturno de la empresa Grúas Horkil el día 5 de noviembre del 2012. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos midiendo acá? Los pesos de los trabajadores. Por lo tanto, nuestra variable va aquí en la primera columna, con los pesos. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, que va a corresponder a cuántas personas pesaron, por ejemplo, 53 kilos. En este caso, una. Una persona pesó 55 kilos. Una persona pesó 56 kilos. Dos personas pesaron 57, dos personas pesaron 58 y dos personas pesaron 59. La frecuencia absoluta acumulada consiste en ir sumando las absolutas. Entonces el primer dato lo mantenemos, que es 1, y vamos sumando con la de la columna anterior. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 2, 5, más 2, 7 y más 2, 9.
¿De dónde salió esta información de los pesos? Es un informe del jefe de turno. A él le tocó hacer el muestreo, es decir, pesar a cada trabajador e ir anotando cuántos de ellos pesaron tantos kilos. ¿Cómo se construye una tabla de distribución? En el ejemplo anterior observamos que una tabla de frecuencia es una ordenación en forma rectangular de datos estadísticos y se le asigna en cada valor de la variable xy, la primera son las variables, la primera columna, y su frecuencia absoluta correspondiente designada por NI, ¿ya? ¿Qué otros elementos tenemos aquí? El K. El K es el número de datos o variables distintos observados en la muestra. Por ejemplo, en esta tabla teníamos distintos pesos, ¿ya? Y los distintos pesos eh, los sumamos la cantidad de datos. Por ejemplo, acá en esta tabla hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestro K sería 6. Y el número de datos va a corresponder a la suma de las variables o de datos observados y se van colocando acá, ¿ya? En el caso anterior había una persona que pesaba 53 y al llegar abajo teníamos que eran dos personas. La suma total de los datos se hace acá abajo y se designa por la letra N. Ya. Aquí tenemos el ejercicio de la prueba, el número 7, de la prueba 7 digo, que es construir una tabla de frecuencia a partir de los datos recopilados de un edificio en Santiago de oficios y profesiones. Entonces, tenemos acá que el K son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 variables, ¿ya? Que van a corresponder a los distintos oficios y profesiones. Por eso es que acá el K es 9. Ahora, para poder desarrollar bien esta tabla, necesito salir de acá para poder ayudarles a rellenar esto. Entonces, tenemos que contar cuántas, por ejemplo, dueñas de casa hay en estos datos. Tenemos una, dos, aquí hay otra, tres, cuatro. Luego, aquí en la frecuencia absoluta de las dueñas de casa, coloco 4. Después tengo jubilados. ¿Cuántos jubilados tengo? Los cuento. Aquí tengo uno y acá hay otro. ¿Hay otro más? No. Por lo tanto, en jubilado coloco 2. Estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en estos edificios? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anoto entonces 7 estudiantes. Después tengo comerciantes. ¿Cuántos comerciantes tengo? Tengo 1, solo 1. Anoto entonces 1. Profesores. ¿Cuántos profesores tengo? 1, 2. Anoto entonces 2. Después tengo secretaria. ¿Cuántas secretarias tengo aquí? 1 y 2. Anoto frente a secretaria entonces 2. Luego, como me quedan muy pocos datos, tengo abogado, ay,
1, panadero 1 y constructor 1. Tengo listos mis datos acá. Ahora tengo que sumar estos datos y anotar el dato acá abajo. Para eso voy a insertar el símbolo de sumatoria, que es una E quebrada, le digo yo, y sumo 4 más 2, 6, más 7, 13, más 1, 14, más 2, 16, y 2, 18, 19, 20, 21. Total de datos que tengo, 21. La frecuencia acumulada va a corresponder a la suma de las frecuencias absolutas. El primer dato, que es el 4, lo voy a mantener acá. Luego este 4 lo voy a sumar con el 2 que tengo en la columna anterior. Me va a dar 6. 6 más 7, 13. Más 1 de acá, 14. 14 más 2, 16. 16 más 2, ay, acá tengo que anotarlo, en esa columna. 18. 18 más 1, 19. Más 1 de acá son 20. Y más 1 de acá son 21. Entonces, el último número me tiene que coincidir con la suma que hice acá. Si me coincide, mi ejercicio está bueno hasta aquí. Luego sacamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos, que en este caso serían 21. Por lo tanto, tenemos 4 dividido 21. Y eso es igual, se pueden ayudar de la calculadora para hacerlo. Aquí la estoy buscando. Tenemos 4 dividido 21. 0.190. Después tomo esta frecuencia absoluta que está aquí, el 2, y lo divido en 21. Y eso me da 0,0952. Aquí tomé 4 decimales porque el número es muy pequeño. Ustedes tomen entre 3 y 4 porque cuando sumemos estos datos, al final nos tiene que dar 1 o muy cercano a 1. Vamos a dejar una tolerancia de 0,95. Pero más que eso no puede ser, sino nuestro ejercicio estaría mal. ¿Ya? Después tomo la tercera frecuencia absoluta, 7, y lo divido por el total de datos. Eso me da 0,3333. Después tomo 1 y lo divido en 21, me da 0,0476. Y lo mismo para los siguientes datos, que si me doy cuenta ya se me han repetido un poco arriba. 2 dividido 21 es igual a 0,0952. Este mismo dato lo voy a repetir acá. Y el dato de 1 dividido en 21 también lo voy a repetir acá, aquí y también acá. Ahí. Al sumar todos estos números, 0,190 más 0,0952, etcétera, tengo que la sumatoria en este caso es igual
0,999. Eso significa que mi ejercicio está perfecto, ¿ya? Porque si lo próximo me va a dar 1, pero por el tema de los decimales me da 0,9999, que significa que está muy bien, ¿ya? Entonces, ojo con este ejercicio, véanlo una y otra vez hasta que les salga y, como les digo, invéntenle un título bien ad hoc y no se les olvida la fuente, ¿ya? Porque es puntito también que a veces se pierde porque no se ve. Les deseo el mayor de los éxitos, y nos estamos viendo en otro video donde voy a explicar las medidas de tendencia central. Que tengan éxito en su prueba.